Casa Real Británica, donde las cosas no están nada bien. La relación entre el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Guillermo, es cada vez más tensa, y la razón de sus desencuentros no es otra que el príncipe Harry. El 2025 no ha traído, al menos de momento, la paz a la familia real británica. El príncipe Guillermo ya habría pensado qué papel va a tener cada uno de los miembros y su padre, el rey Carlos III, no estaría de acuerdo. Al parecer no coinciden en la manera que tienen de entender la monarquía. La posible vuelta de Harry a Londres también supone un conflicto entre el príncipe Guillermo y su padre. Mientras, Meghan Markle lleva semanas acaparando titulares desde que volviera a las redes sociales. La mujer de Harry también ha anunciado que tendrá su propio programa de cocina en una plataforma. Una serie de movimientos que hacen que Guillermo no pueda estar centrado al 100% en la salud de Kate. Recordemos que tanto la duquesa de Cambridge como el rey Carlos III han estado en tratamiento por un cáncer. Y como se encuentren ambos, seguro que puede modificar los planes que Guillermo ha pensado para cada uno de ellos. ¿Está encontrando el príncipe Guillermo apoyo en el rey Carlos III? Todos los detalles del conflicto en la Casa Real Británica, hoy en Fiesta. Bueno, este asunto lo ha sacado los tabloides británicos, que en este sentido pues quieren poner de superhéroe a William en contra de Harry. Yo no sé hasta qué punto le puede afectar a William el que Meghan Markle haga un programa de cocina. Desde luego son tonterías. Hay un tema por aquí que saltó la última semana. Estos días he estado en otras cosas y no me he podido hacer eco, pero quiero que veamos esto y luego lo comento. Es sobre la muerte de... el apellido es Pettifer y el nombre no me acuerdo. Bueno, la muerte de un allegado a la familia real que es curioso y quiero decir algo. Concha, te tienes tú todos los detalles sobre esta mala relación en la Casa Real Británica. Pues la relación ahora mismo es... Cero. Es cero, o sea, es tensa. Y es tensa porque cuando más o menos acaba el año, es verdad que los miembros de alto rango envían al rey, porque así lo pide él, ya lo pedía la reina así, que les envíen el plan de trabajo. De alguna manera, los que están trabajando para él. Y lo que ha entregado Guillermo ha sido totalmente en contra de lo que es lo que el rey entiende que es trabajar para la institución. Él trabaja como trabajaba su madre. Ha hecho 2 o 3 modificaciones, nada significativo. Guillermo lo ha puesto todo patas arriba. Entonces, ha empezado por los horarios. Ha encogido los horarios de trabajo, muchísimo. ¿Pero tiene potestad para modificarlo? ¿O lo ha hecho? Bueno, ahí es el caso, que el caso es que el rey tiene que dar... Claro. Es un pulso muy grande, pero es que el rey está de alguna manera vendido. Primero, está enfermo. En segundo lugar, ya, bueno, pues está preparando que quizás en algún momento se tenga que traspasar la corona. Ojito con esto, porque William, en fin, aquí los tabloides lo quieren poner de superhéroe, pero ojito con lo que está diciendo Concha Calleja, que está aprovechando que el padre está enfermo para él hacer y deshacer a su antojo. Y pone como escudo a Kate Middleton. No, es que como Kate tiene cáncer, tengo que cuidar de ella. Hombre, ahí me suena un poco esto a vaguerío importante, y a creerse lo que todavía no somos. Entonces, lo que el rey está viendo es que Guillermo está preparado para ser rey de una manera muy peculiar, porque digamos que él quiere todos los beneficios de, bueno, que tiene pues estar en el puesto en el que está, pero no está muy dispuesto a dar lo que se le pide. Esa es un poco la impresión que existe a nivel internacional. Porque de ser el chico este guapo que lo llevaban en las carpetas las adolescentes británicas cuando él era más joven, tiene la pinta de convertirse en un auténtico tirano, en contraste un poco con la imagen que da Harry, un poquito más moderno, y me parece a mí que en este caso, bueno, es una diatriba rara. Me parece que William gusta más a las abuelas y Harry a los jóvenes. Es una impresión que tengo,
Guillermo es muy listo, quiere entonces, A lo mejor, hombre, con su solo la reinado- parte con su positiva. reinado llega una nueva era, Y- una nueva y- manera y Concha. de reinar, ¿no? Bueno, Alejandro, es uno de los culpables de que Harry, el regreso de Harry que se va a ir produciendo, sea tan lento. Lo está retrasando. Porque no quiere, está porque se retrasado resiste. porque él no quiere de Claro. ninguna manera que Harry vuelva a Que trabajar. también es verdad que lo está Guillermo haciendo, Concha lleva unos meses muy dedicado a su mujer, ¿no? Y a la enfermedad que tiene su mujer, y por eso también ha estado trabajando a un nivel un poco más bajo, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir... Perdón, me parece un poco un insulto, ¿eh? En fin, que es que tampoco su trabajo es deslomarse, ¿eh? Vamos a ser un poquito cabales, porque no puede poner de excusa ya la enfermedad de Kate Middleton. Kate Middleton tiene lo que tiene, finalizó su tratamiento, ahora hay que estar pendientes y lo que tiene que hacer es cuidarse. Ya no necesita, yo creo, que en este caso a William, ¿eh? Con lo cual, en fin. decir que tenga que hacer, que él es el heredero. Oye, os voy a de la corona. enseñar algo que nos acaba de llegar, porque como ya es... Vale, pues creo que hasta aquí vamos a comentar la otra noticia. La muerte, en este caso, de un allegado de la familia real. Bien, pues esto tiene que ver con el reciente atentado en Nueva Orleans, un atentado terrorista que ha acabado con este allegado de la familia real, que voy a decir ahora su nombre, Edward Pettifer. Kate Middleton y William han lanzado un comunicado. Catherine y yo estamos consternados y muy tristes después de la trágica muerte de Edward Pettifer. ¿Y quién es este chico? Solo tenía 31 años. Bueno, pues este es el hijastro, no el hijo biológico, ni mucho menos, de Tiggy Lee Burke. ¿Quién es esta señora? Bueno, pues es la niñera que contrató Carlos III cuando murió Lady Di para que se hiciera cargo de William y de Harry. Niñera que para esa edad, cuando los contrata, Harry mínimo tenía 12 años y el otro 15 o 16. Pero bueno, lo digo porque me llama la atención, sí sabemos que a esta señora se la relacionó con Carlos III. Un periodista llegó a decir que había vídeos, que se había quedado embarazada de Carlos III y la señora denunció y le ganó al periodista ese británico. Evidentemente eso se lo inventó, pero siempre se ha quedado un poco el aire de si Carlos III tuvo una relación con esta niñera. Bien, yo me acuerdo que en el libro de Harry habla de esta tal Tiggy, que le tienen mucho cariño los dos, tanto William como Harry. Los dos han lamentado la muerte de este hombre, pues eso, con apenas 31 años. Bueno, esta mujer, dice Harry, que era el vivo retrato de Lady Di. No ahora, entonces, la típica señorita británica, rubita, guapita, y lo que Harry dice en su libro es que poco menos que el padre intentó buscarle un reemplazo un reemplazo de su madre cuando murió, de Lady Di, al menos físico, ¿no? Y me ha llamado, como digo, bastante la atención. Es un atentado terrorista, se le ha echado la culpa al Islam, pero vamos, que esta mujer ya digo que tiene cierto vínculo muy estrecho, de hecho, con los dos. De hecho, me parece que si no ella o William y Harry son padrinos o testigos, algo así. El hijo de ella me parece que estuvo en la boda de uno de los dos, como de paje o de estas cosas. Quiero decir que evidentemente pues que le tienen bastante cariño, ¿no? Pero es verdad, estoy viendo ahora por aquí, la podéis buscar, niñera de William y Harry, y es verdad que se decía que se tuvo que dejar el pelo largo y tal para no parecerse tanto a Diana. Yo no le veo tanto parecido, excepto pues eso, que era una chica joven y tal. Y bueno, pues estoy viendo aquí a estos dos, a William y a Harry de pequeños, y la verdad pues me llama bastante la atención. Efectivamente, el hijo mayor de esta señora, que actualmente tiene 22 años, pues el padrino fue William. Bueno, pues ya está, quería hacer referencia porque como ha ocurrido en estas fechas navideñas, digo, hacer un vídeo solo para esto,
pues no, ya ha venido Concha Calleja a contarnos un poco la actualidad. A mí no me sorprende nada de William, yo creo que no, o sea, va a hacer peor reinado que su padre, o el reinado se lo va a hacer Kate, que también es una posibilidad en este sentido. Quiero decir que a mí no me parece que sea uno de los más queridos como monarca. Yo creo que Carlos III tampoco lo era, pero está dando un poco de pena por la enfermedad. Pero en cualquier caso creo que el único baluarte de los 4, de Carlos, Camila y William, para mí sigue siendo Kate Middleton. Como no quieren que vuelva Harry, como no quieren que vuelva Meghan yo creo que no va a volver, que fíjate tú, es que me hace gracia, en el vídeo decían que cómo va a afectar que Meghan Markle haga un programa de cocina al reinado de William. De verdad, pues nada, que al menos ella estará trabajando y él pues estará disponiendo. Eso es lo que va a afectar. Pero bueno, en fin, por cierto, que se cumple un año hoy justo de esa llamada a la acción por la desaparición de Kate Middleton. Se cumple un año desde que los medios comentaran dónde estaba Kate Middleton. Y bueno, pues ha sido un año bastante fuerte en este sentido. Creo que hemos tenido noticias, no me imaginaba yo que este canal se iba a ir a hablar de la monarquía británica. Pero bueno, ha sido bastante interesante. Aquí el que os habla se ha leído muchos libros y bueno, pues tengo una perspectiva bastante amplia, también un poco personal, de lo que ocurre en esa monarquía. Y bueno, pues quiero decir, se cumple un año desde el momento de la desaparición de Kate Middleton. Pero es que desde la misa, que ya informamos por aquí, esa misa de Navidad, no hemos vuelto a ver a Kate Middleton, Al menos lo único, ese comunicado de una señora que seguramente Kate ni conocía. Pero bueno, ya estaremos atentos con más novedades porque ya digo, la enfermedad de Carlos III creo que va a seguir acaparando más titulares. Esperemos que la de Kate Middleton no, que todavía es joven. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, que últimamente lo estamos enfocando también para noticias de Latinoamérica. Gracias por estar ahí.